Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Hola Ricardo, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenida, Bren. El gracias. 2021 empezamos unos días interesantes, digamos, los mercados para los que lo siguen han estado ahí con un poco de volatilidad. Hay mucha expectativa para este 2021, Bren. Yo me acuerdo que en alguna ocasión le decías a uno de tus clientes esta analogía de, bueno, pues imagínate que ya te tocó el 2020 sin dinero y sin oportunidades de trabajo. Ahora imagínate eso que te dura 20 años, 25 años, se te iba a hacer el retiro, ¿no? Y no necesariamente va a haber oportunidades laborales, ya lo saben por muchas razones, ¿no? El tema de la automatización, temas tecnológicos, están cambiando las dinámicas de trabajo, un tema de oferta y demanda. Fred, se nos ocurrió hacer este episodio en particular porque muchas veces cuando primero, ¿no? Ya que nos creen y hacen sus cálculos y ven la magia del interés compuesto, dicen, oh, con poco dinero sí puedo hacer mucho dinero en un largo plazo, ¿no? Y, y eso está bien, digamos, esa es como la primera etapa, yo diría que es muy importante que todos estén atentos, ¿no? De por qué es tan importante el tema del interés compuesto. Pero la segunda etapa, Bren, y me ha pasado mucho con muchos clientes, es que, voy a tener 6 7 millones para el retiro, es el gran error de creer que eso va a ser suficiente, porque Ujú. no necesariamente, ¿no? Siempre decimos, bueno, oye, de que termines con nada, a que tengas algo, por supuesto, que es mejor, ¿no? El, Más del 90% de la población en México va a terminar literalmente por nada Nada. Ujú. en el retiro, y al final del día lo que nosotros estamos buscando es que México sea un país de inversionistas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que queremos ver hoy, Ren, aprovechando para los que nos están viendo en YouTube, desarrollamos una calculadora para el retiro que está en les vamos a dejar las ligas y demás, y les vamos a mostrar en unos minutos, y justamente la idea es que podamos analizar, oye, realmente, ¿qué tanto vamos a necesitar para el retiro? ¿No? Que es la famosa tasa, eh, la tasa que vamos a necesitar en el largo plazo, cuál va a ser esa tasa de retiro que podríamos tener. eh, y realmente ver que cuando se menciona muchas veces en artículos que, no, pues que el retiro te va a dar una 25%, ¿no? ¿Realmente a qué se refieren esos números? Y creo que es un muy buen momento para hablar de estos puntos, ¿ven? Además, cuando hablamos de retiro, cuando preguntamos, ¿no? ¿Cómo te gustaría vivir en el retiro? Pues la gran mayoría plantea un escenario donde pues ya no trabaja, donde vive cómodamente, donde tal vez tiene la casa de sus sueños, donde no tiene ninguna necesidad financiera, Correcto. donde se preocupan por otras cosas menos el dinero. Y para construir, o más bien para hacer realidad esa fantasía, pues requiere de mucho trabajo previo, requiere realmente de una disciplina de muchos años. Insistimos mucho en el tema del retiro y de pronto cada vez más escuchamos en medios sobre la importancia de esta etapa y a veces hasta parece comercial, ¿no? Que creo que ya algunos ya estás en los ojos así en blanco de "Ay, otra vez el retiro". Pero es tan relevante y creo que hoy esto va a ser muy claro que podamos identificar, ¿a qué número tengo que llegar? Porque sí, como bien decimos, pues, o sea, de pronto ahí suena como de, 6 millones suena mucho, pero creo que es un poco como lo que les pasa a los que se ganan la lotería y que se acaban el dinero, ¿no? Que sienten como son tantos Correcto. millones que nunca me los voy a acabar. Y ya cuando le ponemos realidad, cuando ya el costo de la vida, Más pues del nos damos cuenta. 70% de los que se ganan la lotería terminan quebrados, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense si eso pasa con cantidades millonarias así de 50 millones, 60 millones, no sé. De pronto, cuando nos imaginamos de, bueno, si llego a mi retiro con 6 millones, igual está bien, pero vamos a ver qué significan esos 6 millones en ese plazo, para qué me va a alcanzar, cómo voy a poder vivir. Y eso nos da realidad a la meta para que desde hoy podamos construir nuestro retiro y logremos esa pues esa, si no tal vez cumplir totalmente esa fantasía de vivir en la playa y no preocuparse por el dinero, pues por lo menos tener un retiro en paz. Correcto. Nada más ahí me gustaría agregar, Ben, ¿por qué hacemos tanto énfasis en el tema del retiro? En muchos países desarrollados,
Si alguien hace una encuesta de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué más del 60% de la población invierte en el mercado de valores? La principal razón que te van a decir es porque quiero retirarme con más dinero, porque quiero retirarme más joven. Es decir, en la mayoría de los países desarrollados, una de las principales razones de por qué se debe de invertir dinero en el mercado de valores es porque estás buscando el retiro, ¿no? Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, debe de ser es de las metas, si no es que la más importante meta financiera que tenemos en nuestras vidas, porque todos vamos para allá, ¿no? Ahora, voy a empezar con este término que a lo mejor he escuchado en las noticias, en la famosa tasa de reemplazo, y usualmente se dice, no, es que la Afore te va a dar una tasa de reemplazo del 25% y no sé qué. Bueno, vamos a ver exactamente qué significa eso. Les vamos a compartir nuestra pantalla para que podamos ver un poquito más a detalle. Nos pusieron ahí como comentarios en YouTube que luego no necesariamente pongo mucho zoom, entonces ahí espero que se pueda ver correctamente, ¿no? Entonces, miren, básicamente lo que hicimos en esta calculadora de retiro es un poquito tratar de decir, oye, pues a ver, vamos a poner números reales, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien dice, ah, a ver, hoy tengo 30 años, voy a estar ahorrando durante 20, 25 años, que eso se les hace como el mayor largo plazo de la vida, ¿no? Es como, no, es que 25 años es muchísimo, ¿no? Y vamos a poner a alguien promedio que gane 30,000 pesos. Ok. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero, porque ya vi que puedo empezar a invertir desde 1,500, ahorrar el 5% de mi ingreso. ¿No? Es ok. Ya hemos visto en varias ocasiones, pues lo vamos invirtiendo en Standard Poor's 500 a través de un ETF, inversión pasiva que puede ser a través de ETFs de Vanguard, de BlackRock, iShares, etcétera, ¿no? O de Spider Shares, que sería el SPY. Ok. Ok, si empiezo a ahorrar 1,500 y tengo 30 años, a los 25 podría terminar con un poquito más de 1,800,000 pesos, ¿no? Y usualmente la lógica es, bueno, pues para... Ponemos aquí un poquito más. No puede ser, ¿no? Bueno, a ver. Ajá. 3, 2, 1. Entonces, usualmente el error que se hace es decir, bueno, pues voy a tener 1,800,000 pesos y eso para algo me servirá, ¿no? Y el cálculo correcto que debemos de hacer, que ahorita vamos a mostrar, es, ok, si yo llego con ese 1,800,000 y cada mes podría retirar el 4%, que es lo que estamos viendo aquí. Acuérdense del episodio de FIRE, que en alguna vez lo vimos. Si ese dinero lo sigo invirtiendo en el Standard Poor's 500, el cálculo es que cada año podría retirar el 4% de ese capital y ese dinero nunca se acabaría, ¿no? Siempre lo tendremos, ¿ok? Entonces puede retirar más o menos como 7,200 pesos, ¿no? Entonces uno dirá, oye, hoy ahorro 1,500 y termino con 7,200, pues igual no parece tan mal negocio. Nada más acuérdense que 7,200 pesos de aquí a 25 años por el tema inflacionario, a valor de hoy son 3,500 pesos, ¿no? Entonces, allí es donde ya empieza a hacer mucho sentido lo que nos dicen en muchos medios del famoso tema de la Afore, ¿no? Oye, si tú hoy ganas 30,000 pesos, bueno, también editamos eso. 3, 2, 1. Entonces, si tenemos nada más 3,500 pesos a valor de hoy, digamos, esos 3,500 pesos, pues alguien que gana 30,000, pues no es absolutamente nada, es como hoy es el 10% de mi ingreso, ¿no? Y luego aquí justo por eso dice, si deseas mantener tu estilo de vida actual, necesitarás 63,000 pesos. ¿Qué es eso? 30,000 pesos de hoy de aquí a 25 años, pues van a ser más o menos 63,000 pesos, ¿no?
Y esta última grafiquita que aquí les ponemos, justamente esa es la tasa de reemplazo. Ese 12% que dice es, oye, pues si divides 3,500, ¿no? De 30,000, pues es un 12%, ¿no? Entonces, cuando la Afore nos dice que te va a dar como el 25% de tu ingreso promedio, y muchas veces exageran, ¿no? No es que exageren, más bien no te están explicando bien, porque dicen, oye, la Afore nada más te va a dar como 2,500 pesos. ¿De dónde sacan ese cálculo? El ingreso promedio el día de hoy de Es los de 10,000. profesionistas es como de 10,000 pesos. Entonces, a valor de hoy, te va a dar 2,500 pesos. No quiere decir que de aquí a la edad del retiro de todos van a ser 2,500 pesos. Van a ser 2,500 a valor de hoy. Más bien de lo que están hablando es de la tasa de reemplazo, que va a ser en promedio un 25%. Que obviamente no es suficiente, ¿no? La recomendación es que sea al menos un 70% de tu ingreso. Entonces, vamos a ampliar un poquito este gráfico. Oye, pues sí, voy a tener que ahorrar hasta los 65. Ok. Fíjense, usando las mismas matemáticas, 1,500 pesos invertidos en el Stanford 500 de aquí hasta 35 años, si esta persona tiene 30 años, bueno, aquí estamos hablando de 4,900,000 pesos, ¿no? Sí es una diferencia muy importante, pero como decíamos, oye, 4 millones sí te alcanza. Oye, pues te va a dar una mensualidad de 26,000 pesos. A valor de hoy Equivalente. son 9,400 pesos, ¿no? Y entonces, ¿por qué se cambia también este número? Oye, 30,000 pesos de hoy, de aquí a 35 años. Acuérdense, la inflación siempre es el enemigo de las inversiones. Si no tenemos una inversión que nos esté dando por arriba de la inflación, quiere decir que estamos quedando tablas, ¿no? Y en este caso nos da un cálculo del 31% de tasa de reemplazo, ¿no? Entonces quiere decir que una persona que gana 30,000, si ahorra el 5% o 1,500, obviamente no es suficiente, ¿no? Por eso es que la mayoría de los asesores financieros te dicen, mira, debe de ser al menos el 10% de tu ingreso, ¿ah? Porque ya te va a dar una tasa de reemplazo del 62%, ¿no? Ojo, que esto también es muy importante, Breni. Creo le pasa muchas veces a nuestros clientes, ¿no? Dicen, hoy gano 30,000, hoy ahorro 3,000 pesos, ¿no? Y Pero después acuérdense gano que siempre 45 y sigo ahorrando 3. justamente, lo debemos de ver siempre proporcionalmente. ¿Por qué? Porque en este caso estamos suponiendo que alguien que gana 30,000 hoy, en el 2021, de aquí a 35 años, va a seguir teniendo un ingreso y un nivel de vida de 30,000 pesos, ¿no? Del 2021. ¿Qué quiere decir? Que idealmente, si cada vez vamos ganando más, que debería de ser el ideal, digamos, para todos, debemos de seguir ahorrando proporcionalmente, ¿no? Porque entonces vemos que ya empiezan a cambiar mucho los números, ¿no? En este caso, si alguien gana hoy 30,000 pesos, tiene 30 años y se va a retirar en 35, uno diría, oye, voy a terminar con 9 millones de pesos, casi 10 millones de pesos. ¿Es suficiente? Pues van a ser 53,000 pesos mensuales, pero a valor de hoy son 19,000 pesos. Es decir, todavía no tendría como que el 100%. Sigue siendo bastante bueno, ¿no? Tener un 62%, pues la verdad es que sí, sí es bastante, ¿no? Porque habrá Ahora, muchos otros gastos que ya no vamos a tener, que ¿no? ya no vamos a tener, que ahora aquí justamente lo que vimos como al ampliar el rango es lo que siempre hemos dicho, el interés compuesto es aliado del tiempo. Mientras más tiempo pase, más crece. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de empezar a los 30 años, agarramos como la conciencia temprana y lo empezamos a nuestro primer trabajo a los 22, 23 años tal vez? O sea, ¿cuál es la diferencia? Tiene aquí el cambio. Pues justamente ya me da los 30,000 pesos mensuales. Hasta un poquito más, ¿no? Hay como Ujú, ujú. 101%. Lo que pasa es que aquí estamos redondeando números para que no vean 100,523.32, pero bueno. O sea, fíjense, si es una diferencia radical, ¿no? Si alguien empieza a ahorrar desde los 23 años el 10%, y vamos a suponer que toda la vida ganó 30,000 pesos, termina con 19 millones de pesos. O sea, literalmente siendo millonario en pesos. Acuérdense que alguna vez veíamos el tema de, oye, ¿eres millonario en pesos o en dólares, no? Entonces, bueno, pues sí, casi 19 millones de pesos.
si lo tomamos a valor de hoy, pues más o Casi un menos un millón millón. de Ujú. dólares. Y justamente dice, oye, vas a tener una mensualidad de 100,000 pesos mensuales, que a valor de hoy equivalen a 30,000 pesos, ¿no? Y entonces, si deseas mantener tu nivel de vida, pues con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, sí es muy importante, dependiendo cuándo uno empiece a ahorrar, ¿no? Si ya tenemos 35 años, o sea, literalmente alguien que empezó de los 30 dijo, lo voy a hacer después porque ahorita tengo varios compromisos y prefiero gastar dinero y demás. Ok, y empiezo hasta los 35, termino con 5,900,000, ¿no? Los 6 millones de pesos, ¿no? Vemos que no es suficiente, representa cerca de un 44%. Entonces, creo por eso es tan importante empezar a hacer conciencia. Claro, hay que tomar en cuenta, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Bren, que pues, lo puedes hacer además deducible y si reinviertes lo que está deducible, etcétera, ¿no? Digamos, ahí hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no? Pero Otra de creo que las sí, perdón, otra de las consideraciones, al revisar esta calculadora es justamente, si no empecé cuando empecé a trabajar, si no empecé a los 30 años, si ya son mis 40, pues ya de entrada ese 10% me queda súper corto. Y entonces, bueno, entendemos que ya tal vez en ese momento a lo mejor las responsabilidades financieras son más grandes, familia o algo así, pero es un momento fundamental para que aumenten ese ahorro para el retiro. Más bien, si no lo han hecho nunca, el 10% no va a ser suficiente, ahí sí tienen que incrementar ese porcentaje si quieren llegar a un monto de retiro que les genere cierta tranquilidad. Entonces, ese 10%, si ya lo empiezo a mis 43, 44 años, híjole, ya de verdad no me va a alcanzar, tengo que hacer todavía un esfuerzo mayor. Por eso hablamos como de esta importancia de la edad, o sea, si empiezo más joven, pues a lo mejor puedo empezar con una cantidad más relajada porque lo voy a hacer muchos años hasta la etapa de retiro. Entonces, conforme me vaya acercando a la etapa de retiro, tengo que ir empujándole más hacia al porcentaje para que realmente llegue a una tasa de reemplazo que me dé tranquilidad. ahora hay que tomar en cuenta, Bren, que muchas veces la razón, hay muchos modelos, ¿no? En tema de cuánto debo de ahorrar y demás y porcentajes, pero en general es, mientras más joven seas, deberías de ocupar un porcentaje mayor. Claro, como tú bien dices, oye, alguien que empezó a los 40 tendría que ahorrar en promedio el 20% para que más o menos llegue ahí con el 60% y diga, bueno, pues ahí terminé con 7 millones, que son como 18,000 pesos a valor de hoy, si voy tomando ahí una mensualidad, y pues ahí más o menos, ¿no? Pero sí es bien importante lo que tú dices, Bren. ¿Y por qué les decimos es tan importante que tomen conciencia? Porque usualmente, ¿verdad? No necesariamente, pero conforme uno va subiendo de edad, posiblemente tienes más responsabilidades financieras, ¿no? Si es que decides empezar una familia, algún crédito hipotecario, etcétera. Entonces, sí es muy importante que lo tomemos en cuenta porque el retiro nunca va a cambiar, o sea, siempre va a estar ahí, ¿no? Sin importar la edad que tengas, ¿no? Y Ujú. creo que ese es un punto que debemos de rescatar, oye, dependiendo, por ejemplo, alguien que a los 50 dice, oye, quiero empezar a ahorrar para mi retiro, pues vemos que se vuelve complicado, ¿no? Así ahorre el 30%, o sea, apenas va a tener una tasa de reemplazo del 40%, entonces se empieza a volver un poco complicado. Claro, para las personas que tienen 50 años más, tienen por ahí una especie de, si fuera un videojuego sería como un hack, como un truquito, que es Su ley la modalidad 73. 40, ¿no? Exacto, Ajá. tienen ley 73, entonces como que ahí tienen, digamos, ese comodín para más bien hacerlo por ese camino, ¿no? Pero para los que no tenemos esa suerte de ser ley 73, bueno, ahí sí tenemos que poner en práctica este sencillo cálculo que pueden encontrar en la liga y se las vamos a dejar en network.mx diagonal eh, retirement calculator. Si no les dejamos la liga, pero sí es importante que hagan este cálculo, ¿no? Realmente cuando nos ponemos a hacer ese cálculo la primera vez en la famosa calculadora de interés compuesto, decimos, a ver, si hoy empiezo a ahorrar tanto y lo hago así durante tantos años y empezamos a ver números interesantes, está bien. O sea, sin lugar a dudas podemos llegar a esos números, ¿no? Muchas veces lo que se nos olvida al momento de hacer ese cálculo es la famosa inflación, ¿no? Que es muy importante que siempre la tomemos en cuenta.
Y punto número dos, si eso realmente nos va a alcanzar, ¿no? Ahí el cálculo que estamos mostrando es alguien empieza a ahorrar 1,000 pesos, lo hace durante 35 años, una tasa promedio del 10%, y maravillosa, ¿no? Termina con 3,828,000, ¿no? Nada más que pues, la inflación ahí siempre va a estar presente. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos y un cálculo que podemos buscar ahí en Yahoo Finance es, y ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Por qué ahorrar o invertir en dólares? En el largo plazo, el hecho de que tengamos monedas duras o las llamadas hard currencies, no solamente nos ayuda porque son países desarrollados y tienen dinámicas económicas distintas, sino porque en el largo plazo si uno se pone a comparar la inflación promedio que ha tenido el dólar en los últimos 30 años contra la inflación promedio que ha tenido el peso mexicano en los últimos 30 años, sí vamos a ver diferencias radicales, ¿no? Entonces, muchas veces nos va a ayudar bastante, sobre todo en el largo plazo, porque las monedas de países desarrollados tienden a depreciarse en comparación con la de países desarrollados por un tema económico, de balanza de pagos, de cómo funciona, digamos, el tema macroeconómico. Vemos que al final del día digamos, un fenómeno normal, pero no es lo mismo si alguien dice, oye, yo ahorro $1,000 y siempre ahorré nada más $1,000 y termino con 3,2 millones de dólares. Bueno, pero es que la inflación no te afecta tanto si estás en dólares y tienes una inflación promedio del 1%, ¿no? Y vamos a hacer rápidamente el cálculo, que en algún momento lo decíamos, oye, 100,000 pesos de hoy, también ocupamos estar calculando el interés compuesto, una tasa promedio del 4% de inflación, y lo ponemos de aquí a 35 años, pues vemos que 100,000 pesos de hoy de aquí a 35 años van a ser casi 400,000 pesos. Así yo digo, oye, $5,000 de hoy a una tasa de inflación promedio del 1% de aquí a 35 años, pues, bueno, van a ser $7,000, ¿no? Pero no es 400 veces contra, pues es un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, sí es importante que al momento de armar, digamos, nuestro portafolio de inversión, siempre tomemos en cuenta, por eso es que recomendamos ahorrar o invertir en el Standard 500, porque ya intrínsecamente nos estamos protegiendo contra una depreciación cambiaria que pudiera darse en el largo plazo, ¿no? Y creo que eso es importante. Aquí podemos poner otro comparativo, otra de las monedas contra las que usualmente siempre se va a estar comparando el peso, es obviamente contra el euro. Y ahorita hay que cargar, pues vemos que sí, en efecto, Ujú. históricamente, si la empezamos a comparar en general contra esas monedas, digamos, las llamadas hard currencies, que puede ser desde el franco, la libra, el yen, por supuesto, pues vemos que en el largo plazo sí tienden a tener pues esa depreciación, ¿no? Y creo que es importante que sea parte de nuestro portafolio de inversión. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si tienes la posibilidad de hacerlo deducible, que todos tienen la posibilidad, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿por qué no hacerlo? Es dinero gratis, ¿no? Que está ahí, digamos, disponible. Acuérdense que cada año va cambiando con la UMA. Este año, si no hay que son un poquito más de 162,000 pesos. El año pasado eran hasta 158 y ahí va a ir subiendo, digamos, conforme se vaya modificando la unidad media de actualización. Recomendamos ampliamente que cuando tengan incrementos salariales o su situación laboral cambie y tengan ingresos superiores, ese es el momento para incrementar sus aportaciones al plan de retiro. Antes de incrementar su estilo de vida, piensen en incrementar su aportación al retiro. Entonces, eso va a ser también muy importante para conservar este plan, porque sí, a lo mejor abren un plan de retiro cuando tienen 27 años, pero pues la vida financiera apenas, más bien la vida profesional apenas Claro. está creciendo, apenas está madurando. Entonces, va a llegar un punto en el que probablemente no se dupliquen, triplican esos ingresos y pues es el momento de duplicar o triplicar la aportación al plan de retiro. Fíjate que ahí se los hemos dicho en varias ocasiones, pareciera que no es tan relevante, pero el tema de tener la famosa automatización o domiciliación se vuelve un tema crucial. En Estados Unidos hicieron un experimento
unos economistas de economía del comportamiento, en el cual le llamaron como la iniciativa del 1%, y en la cual le decían al trabajador, oye, ¿sabes qué? Hoy quieres ahorrar para tu retiro. El trabajador decía, no, nada más lo que ahorita se está metiendo para mi retiro. ¿Ok? Y entonces le decían, mira, ¿qué te parece si te comprometes ahorita no, el siguiente año ahorrar un 1% más? Y la mayoría somos como, ok, ahorita no, pero si es después, está bien, ¿no? Y se empezaron a dar cuenta que fue un éxito rotundo esta metodología del 1%, no hoy, sino lo ahorras un poquito más el siguiente año, justamente porque se quedaba en automático, ¿no? Así que ya habías aceptado ahorita que ahorita no querías ahorrar un 1% más, pero en el futuro sí. Y obviamente ese 1%, y vamos a hacer el cálculo aquí con los números que tenemos, ¿no? El mismo ejemplo que estamos hablando, oye, tengo hoy 30 años, me voy a retirar a los 65, gano 30,000 pesos y quiero ahorrar el 10% o 3,000 pesos, ¿no? Ok, voy a terminar casi con 10 millones de pesos. Perfecto. Vamos a hacer el cálculo, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto se suba un 1% ahí de ahorro, vemos que sube de 10 a casi 11 millones, ¿no? Vamos a subirle aquí un poquito. 31, si lo ponemos en 32 años, le ponemos ahora el 12%, vemos que en el largo plazo ese compromiso de cada vez poder ahorrar un poquito más, en el largo plazo puede volverse un número pues, muy importante, ¿no? O sea, podrían volverse 2 millones de pesos adicionales que te van a servir bastante, digamos, sobre todo en el largo plazo, ¿no? También acuérdense que el tema del retiro, como yo lo veo, hay dos opciones, ¿no? Podemos retirarnos hasta los 65 con un montón de dinero, o el hecho de que ahorremos mucho más también nos permite darnos la libertad de retirarnos antes, ¿no? Alguien que diga, oye, pues, sabes que yo no necesariamente me voy retirándome a los 65, tengo hoy 30, pero me comprometo a ahorrar el 20%, bueno, voy a tener una tasa de reemplazo del 46%. Entonces, ahí podemos hacer, digamos, estas combinaciones, ¿no? Dependiendo cuánto ganemos, por supuesto que es importante, y el porcentaje que estemos dispuestos a ahorrar. Si escucharon el episodio de FIRE, Fire. pues con esta calculadora podemos hacer justamente eso, ¿no? Decir, oye, pues, mira, ya vi que si gano tanto y ahorro tanto, acuérdense, hay un dicho por ahí que dice, no, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer también una evaluación interna de, oye, realmente lo que gano hoy, pues cuánto sí lo estoy ocupando, cuánto no necesariamente lo estoy destinando, y qué estoy pensando sobre el tema del retiro, ¿no? Acuérdense que una forma de ver el retiro es cuando ya no puedo trabajar, ya no tengo de otra, o cuando alcancé una libertad financiera que ya no tengo la necesidad de estar trabajando, ¿no? Y entonces puedo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Si no, pues ya saben, ¿no? Lo que han dicho muchos, muchos gurús de las finanzas, te metes a la cara de la rata, te vas a quedar siempre, digamos, como esclavo del dinero, etcétera. Entonces, creo que es un buen momento de sentarnos y decir, a ver, hoy tengo tanto, ¿qué es lo que pienso hacer en el largo plazo y cuánto necesito para llegar a esa meta? ¿Tú ya hiciste tu número, Bren? ¿Te asustó? ¿No te asustó? Eh, sí, pero no me asustó, sino más bien me pone en el sentido de, pues, a trabajar, como a seguir haciendo las aportaciones, a la parte de acumulación. O sea, me genera motivación también tener la Correcto. claridad de a qué número quiero llegar, si quiero tener el retiro que espero. Correcto, creo que eso es algo vital, ¿verdad? Acuérdense, cuando se trata de metas financieras, siempre debemos de empezar con el objetivo en mente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy dejando aparte X cantidad para el largo plazo? Y tratar de tener, digamos, esa meta como muy clara, ¿no? Para que el día de mañana, pues, tengamos ahí una razón del por qué estamos haciendo esto. Y sabes que es como súper importante. También tenemos que cambiar un poco el enfoque de que el ahorro es un castigo. De pronto es como de, ay, pero ¿qué voy a hacer sin Totalmente. 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes? Y es como, pues, o sea, en realidad podemos administrarnos con esa cantidad, y sí podemos destinar.
por lo menos el 10% de nuestro ingreso al retiro. O sea, solo es como, creo que un juego mental donde creemos de, ay, me voy a quedar sin dinero. Pero bueno, nosotros a veces usamos ese ejemplo que decimos, cuando empezamos a trabajar, que ganábamos tal vez poco o bueno, menos de lo que ganamos años después, pues justamente nos organizábamos y nos alcanzaba para todo, ¿no? Entonces nos daba para Correcto. estilo de vida, nos daba a lo mejor para ahorrar, teníamos tal vez pocos gastos fijos, pero conforme vamos incrementando nuestra carrera profesional, va creciendo y vamos incrementando nuestros ingresos, pues también tenemos la posibilidad de mejorar esa organización, hacer planeación financiera, tener un presupuesto y que ese porcentaje que mandamos al ahorro no es castigo, entonces no te están penalizando, no te estás quedando sin dinero, sino al Nada revés, solo más estás haciendo tu planeación. es tu dinero, ¿no? Y es patrimonio que estás haciendo para ti. Yo muchas veces el ejercicio que les digo es, imagínate, Bren, el día de mañana te reducen tu sueldo un 10%. La mayoría que diría, bueno, pues veo cómo me las arreglo, ¿no? Entonces se me hace un poco ilógico porque si es para ti, no, 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 Ricardo, ¿cómo voy a destinar un diez por Ajá. ciento? Pero si alguien más te ¿Lo hace esa decide por ti? reducción, ajá, entonces ahí sí ves cómo te las arreglas, ¿no? Entonces, Y además muchas es personas, por ejemplo, ahora que empezó la pandemia 2020, pues vivieron este momento donde les hicieron una reducción en los hasta del ingresos. 50. Ajá, entonces, pues sí, para muchos que no tenían como este tema de planeación, fondo de emergencia, ya digo, ya es otro tema, pues la sufrieron. Y realmente como quien tiene esta planeación, tiene su fondo de emergencia, tiene esto, pues se pudo adaptar. O sea, digo, a todos les impacta una reducción de tan repentina del ingreso, pero pues cambia mucho si traes planeación y que puedes aguantar ese recorte a si estás viviendo esperando la próxima quincena o el próximo pago. Entonces, pues el ahorro para el retiro es prácticamente, es como págate a tu persona del retiro, paga esa tranquilidad, paga no llegar a los 55, a los 50 años y decir como, ay, ahora sí voy a ahorrar para el retiro porque no me va a alcanzar. Entonces vamos a evitar eso y lo podemos hacer con tranquilidad desde muchos años atrás. Totalmente, Bren. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Network MX, nos pueden buscar como el dinero no viene con instrucciones.com, también nos pueden encontrar, o network.mx, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.